Saludos amigos, 22 de enero de 2025. Todo empezó con esto que vamos a ver aquí, la reaparición estelar de von der Leyen, que lanza en Davos la respuesta europea a Trump, más cooperación con otros países, más integración de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea sostiene que Bruselas está lista para negociar con Washington, pero que no renunciará a sus principios. ¿Qué puede significar esto? Bueno, pues nos lo ha dejado bastante claro el señor Zelensky. El señor Zelensky se ha dado ahora en quejarse, tal y como lo catalogó Orbán, quejarse y, ojo, porque ha marcado un distingo entre dos bandos, aquellos que quieren ver a Ucrania dentro de la OTAN y aquellos que no. Y digamos que el factor diferencial es Estados Unidos, entonces dice que si Donald Trump dice que sí, pues entonces Ucrania estará en la OTAN, y si Donald Trump dice que no, pues entonces no estará en la OTAN. Esto es un guiño, claro, al otro movimiento que hemos estado viendo, el del señor Macron y su renacimiento del imperio francés, ese renacimiento de un liderazgo militar europeo, y de hecho el propio Zelensky ha dado números, 200.000 hombres, eso es lo que hace falta como contingente de contención contra Rusia. Fíjense qué nivel de delirio. Con razón Orbán decía aquello de que se está quejando, pero en un sentido absurdo. Dice que lo suyo sería que se quejase sí, o mejor dicho, que pidiese cosas sí, pero que pidiese cosas, digamos, con arreglo a la realidad sobre el terreno. Y la realidad sobre el terreno es que los rusos siguen avanzando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que obviamente se está rompiendo por completo, tal y como llevamos diciendo en este canal, se está rompiendo por completo el viejo orden. Todas esas instituciones, todas esas organizaciones, corporaciones, etcétera, etcétera, como por ejemplo la propia reunión en Davos en sí misma, se están rompiendo porque las cosas no están yendo de la forma que de hecho es necesario para que el proyecto llegue a su cumplimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a un señor Trump que, aparte de todas las barbaridades que dice, y no dice pocas, lo cierto es que está jugando al juego que habíamos dicho durante estas semanas, es decir, nada ha cambiado desde que ha tomado posesión. Sigue tratando de hacer comulgar a los rusos con ruedas de molino. Por eso los rusos rápidamente han respondido, Lavrov ha sido muy claro, y a ver, obviamente Putin tiene que jugar el papel más diplomático de presidente, que se aviene al diálogo, etcétera, etcétera, pero digamos que Lavrov está jugando, al menos estos días, el papel de poli malo, por así decir, y digamos que está siendo bastante inflexible con lo que serían las condiciones normales rusas para el arreglo del asunto ucraniano, que no es solo ucraniano, los rusos han sido muy claros al respecto, no es un asunto solo ucraniano, no compete solo a la geografía ucraniana, sino en realidad a lo que ellos denominan como seguridad euroasiática o la propia seguridad de Rusia en el continente europeo, y no solo en el continente europeo, en su interrelación con la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pareciera que algunos, al menos, están muy dispuestos a plantearse una escisión de la OTAN. Esto parece que es algo que ya se ve venir en el horizonte. Así que habría, digamos, que un arreglo, y en ese sentido la Unión Europea, digamos que se iría hacia ese lado, habría un arreglo europeo para la seguridad europea, insistimos, esto es lo que parece que quería decir la señora von der Leyen en su presentación estelar en Davos, y hemos, en el Telegram lo hemos puesto. Tenemos también algunos politicuchos en Europa, entre ellos, pues sin ir más lejos, en España, que van muy en la línea de seguirle las aguas a Trump por contraposición a aquellos que parece que quieren otro proyecto, otra historia. Y esto estaría más en la línea de Macron. La cosa es muy compleja y muy simple al mismo tiempo, es decir, todo esto no sería más que una mascarada. Esa Europa que supuestamente se contrapone a Estados Unidos, en realidad lo único que estaría haciendo es un papel para tratar de conservar ciertos privilegios locales, regionales, sin, por supuesto, desairar de verdad a los auténticos poderes imperiales. Así que mucho ojo con esto, porque obviamente esto está yendo por una vía
que podría derivar por muy mal camino. Ya lo habíamos dicho en su día. Ojo con Zelensky porque podría optar a ser el zar de todas las Europas. De hecho, se presentó así ante Trump. Pero si no lo consigue con Trump, va a tratar de hacerlo sin Trump. Es decir, el plan es el que es. De hecho, el propio Zelensky no es muy popular en Ucrania. Acaban de salir un nuevo sondeo y es Zaluzhny el que sí es popular, pero no Zelensky. Incluso Budanov es más popular que Zelensky. Así que digamos que en ese sentido Zelensky está muerto, a no ser que ocurra eso, que ocurra algo maravilloso, algo mágico, que contenga a Rusia, esa peligrosa Rusia, que la contenga, que la ponga en su sitio, pero no por ello, digamos, entrar en la nueva línea imperial representada por Donald Trump, que digamos que no querría más que básicamente explotar a los aliados europeos para sacarles lo que sea que tengan de provechoso y digamos que conformar su imperio en América, especialmente mirando hacia el Ártico, al menos asegurar toda esa zona. Y en ese sentido, pues bueno, también tenemos quejas otra vez de los panameños ante la ONU. Tenemos también quejas en México por parte de, bueno, todo lo relativo a las medidas que ha tomado ya Donald Trump, que ya son un hecho. Y bueno, Sheinbaum, la presidenta de México, dice que no hay que tampoco tomarse en serio las cosas que dice, siempre y cuando no vayan acompañadas de leyes, es decir, esos decretos. Entonces digamos que ha hablado más de lo que ha afirmado, no ha afirmado tanto de lo que ha hablado. Sheinbaum, en ese sentido, digamos que ha jugado bien la vía diplomática y ha contemporizado de momento a ver cómo puede, digamos que, presentarse esa aparente confrontación con Estados Unidos. Así que, bueno, tenemos el panorama complejo, pero insistimos, ya habíamos llamado la atención en los vídeos anteriores acerca de, por ejemplo, el posicionamiento de Meloni, habíamos también llamado la atención en torno al posicionamiento de Macron, en lo que es Europa, y en cuanto a lo que es América, pues ya lo ven. Básicamente la historia es esa. También se ha hablado de, poco menos, de Canadá, acerca de, bueno, qué pasaría con los aranceles. En Europa han salido también informaciones acerca de eso, de los aranceles, y bueno, la Comisión Europea ha respondido pues muy solemnemente diciendo que se tomarían medidas equivalentes, es decir, si Estados Unidos se pasa de la raya, cuidado porque Europa puede ponerle los puntos sobre las íes. Obviamente todo esto es una mascarada, una farsa, en medio de una situación de incertidumbre. No se sabe muy bien qué es lo que va a pasar aquí y digamos que cada uno va moviendo sus fichas a ver qué podría salir de todo esto. Mientras, insistimos, los rusos siguen avanzando, porque en la realidad de las cosas los rusos siguen consolidando esa victoria aplastante sobre la OTAN, al tiempo que Estados Unidos, pues bueno, corta los suministros a Ucrania, no así a Israel, ni Jordania, ni Egipto. Ojo a esto, también lo dijimos durante estas semanas, que obviamente Donald Trump iba a hacer el baile de que no está muy favorable al Estado de Israel, pero que en realidad, pues ya lo ven. Eso de los 90 días al final acabó siendo una payasada, puesto que si realmente iba a ser tan seria la cuestión, ¿por qué exonerar a Israel, precisamente a Israel, de semejante medida de los 90 días de rigor? Entonces, con Ucrania sí se ha implementado, de hecho ya llegan noticias del congelamiento en el suministro de armas en las bases estadounidenses cercanas a Ucrania. Se menciona, de hecho, concretamente las de Rumanía, donde ha quedado totalmente congelado. Se ha despedido al personal de todo lo vinculado con Ucrania dentro de Estados Unidos, todos los cargos, todos aquellos que se encargaban de ese colosal, por lo demás, suministro de armas a Ucrania. Ha quedado totalmente congelado, totalmente en suspenso, y ha vuelto esa insistencia con ese cargo que el señor Trump nombró, Kellogg, como es fácil de recordar, como los cereales, ¿verdad? El señor Kellogg, que supuestamente siguen insistiendo con eso, en 100 días, ni uno más ni uno menos, va a solucionar el asunto ucraniano con Rusia. Por supuesto, ahí también tenemos una baremación dentro del juego dialéctico
bueno, del politiqueo barato por lo demás de la administración Trump, con eso de que, bueno, eso de las sanciones se podrían poner más incluso, a no ser que los rusos comulguen con ruedas de molino. Es decir, que no hay nada nuevo, no hay nada que sea realmente sólido a nivel geoestratégico, a nivel de la estrategia, que ahora mismo, digamos que marca la pauta dentro de ese contexto de conflicto global. Lo pongamos como lo pongamos, es así, esta es la realidad. Y, insistimos, no hay forma de dirimir, de solucionar realmente el dilema. No hay forma de solventar el dilema. Es decir, tenemos a una Rusia claramente victoriosa, tenemos a un Estados Unidos que no puede asumir una derrota total en Ucrania, y ahí está el juego dialéctico. Cómo sale una administración y entra la otra, cómo se hacen estos movimientos y estos juegos. Bueno, pues entonces los rusos tienen que tragar. Esto es básicamente el gran plan, la gran estrategia estadounidense. Que los rusos traguen. Veremos si los rusos tragan, pero ya nos dirán ustedes si fue coincidente lo que ocurrió ayer. Es decir, justo después de que el señor Trump hiciese su show, con todas esas órdenes ejecutivas, teníamos al señor Putin y al señor Xi Jinping hablando. Se publicitaron las imágenes, que se les vio ahí muy amigables, saludándose, y básicamente se ha hecho público la base de la conversación, y es que la relación, la alianza es sólida como una roca. Es decir, Rusia y China no están dispuestos a ceder. ¿Van al final a ceder? ¿Le va a poner unos cereales en el desayuno el señor Kellogg al señor Putin? Bueno, pues quizás sí, y quizás sí le convenza. De otro modo, ustedes nos explicarán cómo se va a solventar el conflicto global, como el propio Putin lo ha llamado. ¿Cómo se va a reorganizar la cuestión imperial para que básicamente el imperio deje de extorsionar al resto del mundo para financiar su propio proyecto? ¿Cómo se supone que va a ocurrir eso? No hay respuestas. Lo único que hay es incertidumbre, movimientos de posición, digamos que quien más y quien menos quiere coger la mejor posición para lo que sea que vaya a ocurrir y estar en primer lugar. Macron, Zelensky, Meloni y, en fin, una miríada de liderzuelos aquí y allá están tratando de encontrar el hueco al asunto para que cuando todo se desmorone, cuando todo ya por fin se clarifique, tener la posición ganadora. Este es el panorama. Como ven, se confirma el análisis que veníamos haciendo. La continuidad de administraciones es total en lo que de verdad importa. En lo esencial hay una línea recta, perfecta, nos podemos remontar, décadas atrás. Hay una línea perfecta. Traíamos aquí a colación al señor Kennan con aquella advertencia en 1997. Pues bien, tracen la línea si ustedes quieren desde ahí, y la continuidad es total y absoluta. Son cosas que, por lo demás, los propios rusos llevan quejándose desde hace ya décadas también. Llevan décadas diciendo: las cosas no pueden ir por esa vía, y ahora sí, se ha significado un gran show con Donald Trump y el gran cambio, siempre están con lo mismo. Recuerden que el lema del señor Obama era change. Iba a ser un gran cambio aquello, pero no hubo ningún cambio en absoluto. Unas tonterías por aquí, unas payasadas por allá, pero de cambio, cero. Ningún cambio. ¿Hay algún cambio en la administración Trump? No estamos viendo absolutamente nada de eso. ¿Se está desmoronando el viejo orden hegemónico estadounidense? Sí, señor. ¿Es debido a Estados Unidos? No, señor. Es debido a esos otros que ayer mismo acaban de dejar bien clara la solidez de su alianza. No están dispuestos a ceder. Veremos qué es lo que vaya a pasar en lo sucesivo. En estos tiempos tan inciertos, cualquiera sabe qué nuevas historias van a salir de debajo de las piedras. Pero, la verdad, lo que es la línea general, tenemos un gran desafío al orden que hemos conocido, al orden de cosas que hemos conocido en Occidente. Se tienen que mover muchas cosas y veremos si efectivamente es verdad que Estados Unidos consigue exportar con éxito su guerra civil. Quizá la exporte a Europa. Esa es una cosa que llevamos diciendo en este canal mucho tiempo. Ojo Europa, porque realmente quien tiene todas las cartas perdedoras en este juego es Europa. Así que veremos en lo sucesivo. En fin, no insistimos más.
Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí estamos a la última y viendo los dobles juegos, leyendo entre líneas. La verdad es que no es fácil, no nos lo ponen nada fácil. Hay muchos diferentes vectores de entretenimiento, porque al final esto de la geopolítica acaba teniendo un componente importante de entretenimiento que trata de distraernos de algo que nos compete absolutamente a los individuos, a los que llaman ciudadanos o taxpayers, pagadores de impuestos. Nos compete absolutamente, pero se trata de distraer la atención, hacerlo parecer todo como una gran inevitabilidad, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, y así nos marean y nos toman el pelo. Pero en realidad, si uno presta atención, bueno, pues puede realmente hacerse análisis que permiten ver con antelación por dónde van las cosas, qué es lo que cabe esperar, y en ese sentido el colapso de Occidente continúa. Lo dicho, venga, un saludo muy grande para todos, nos vemos en la próxima.